Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de IntelliJuris. Continuamos con la serie Hablemos sobre Derecho Electoral. Y bueno, el día de hoy tenemos a dos invitados muy experimentados en la materia electoral y vamos a tocar el tema de los retos de la elección consecutiva en el proceso electoral o que está en curso. Y bueno, pues hoy nos acompañan, está con nosotros la licenciada Berenice García Guante y el licenciado Marco Antonio Zavala Redondo. Me voy a permitir leer la semblanza de nuestros invitados. Bienvenido Marco, bienvenida Berenice. Vamos a dialogar el día de hoy con el tema de la elección consecutiva. Y bueno, quiero presentar a Berenice. Berenice García Guante es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en justicia electoral por el Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y especialista en justicia constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, así como maestra en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. También es profesora de la materia de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y forma parte del claustro de profesores de la Escuela Judicial, también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como consultor y analista en materia constitucional y electoral en la firma HW Abogados. Durante más de 17 años ocupó diversos cargos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y como secretaria general de acuerdos, secretaria instructora en la ponencia del magistrado presidente, secretaria de estudio y cuenta en la ponencia del entonces magistrado Salvador Olimpo Navagomar y en diversos cargos de la carrera judicial en la ponencia del entonces magistrado José de Jesús Orozco Enríquez. Ha participado como ponente en distintos foros, cursos y diplomados en materia electoral y es autora de diversos artículos publicados en medios impresos y electrónicos. Nuevamente, bienvenida, Berenice. Y bueno, gracias. Contamos el día de hoy también con Marco Antonio Zavala Redondo. Marco es licenciado en Derecho, también egresado de Derecho de la UNAM. Hoy tenemos a dos egresados de la UNAM con nosotros. Y bueno, obtuvo el título con la defensa de la tesis La caricatura como presunta causa de violación del derecho a la propia imagen. Cursó la especialidad de posgrado en problemas actuales de los derechos fundamentales y transformaciones del Estado en la Universidad Carlos III de Madrid. Su trayectoria profesional también es muy amplia en materia electoral. Él actualmente trabaja como jefe de oficina de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también ha desempeñado diversos cargos. Fue coordinador general de asesores de la presidencia del Tribunal Electoral, asesor también de presidencia y magistrado electoral, adscrito en la regional Monterrey, secretario de acuerdos de la Sala Superior, secretario instructor adscrito a la Sala Superior, asesor de presidencia, secretario auxiliar adscrito a la presidencia, técnico académico adscrito al Centro de Capacitación Judicial Electoral, jefe de departamento adscrito a la Coordinación de Documentación y Apoyo Técnico, secretario auxiliar adscrito a la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Central. También ha desempeñado diversos cargos en otras instituciones y ha hecho diversas publicaciones también en diferentes medios, tanto impresos como en electrónicos. Bienvenido, Marco, a este espacio de IntelliJuris. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tratar el tema de la elección consecutiva. Y bueno, pues como todos ustedes saben, se reformó nuestra Constitución en el año de 2014 y se introdujo esta nueva figura para la elección consecutiva, tanto de legisladores federales, locales e integrantes de los ayuntamientos.
Y bueno, ha habido diversas eh, en materia, perdón, en las legislaturas locales algunas hecho su tarea y bueno, han reformado sus leyes secundarias y eso ha propiciado que algunos partidos políticos acudan en acción de inconstitucionalidad con estas leyes locales y eso ha hecho que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie en algunos aspectos sobre la elección consecutiva en legislación de las entidades federativas. Y bueno, también la Sala Superior se ha pronunciado en diferentes, ya en la aplicación en sí de la figura, porque a nivel de legisladores y de municipios, pues la figura ya se aplicó. En consecuencia, pues también ya hemos tenido casos que han sido resueltos ante la Sala Superior y tenemos diversos criterios. Sin embargo, quien no hizo la tarea es el legislador federal y no tenemos una ley reglamentaria o unas normas reglamentarias de la elección de legisladores federales. El proceso legislativo quedó inconcluso, se aprobó un proyecto por parte de la Cámara de Diputados, pero la Cámara de Senadores no lo aprobó. Eso ocasionó que el INE estén en vías de emitir unos lineamientos para efecto de normar la elección consecutiva de legisladores, en este caso de diputados, que sería lo que aplicaría. Y bueno, hay diversos temas que se han estado discutiendo, si se separan o no del cargo, cuándo se separan, si van por la misma vía, por el mismo distrito, o si la elección es al cargo, si el INE tiene competencia para emitir estos lineamientos, etcétera, ¿no? De todos estos temas nos van a hablar el día de hoy nuestros invitados. Y bueno, yo solamente introduzco como el estado de la cuestión, cómo estamos en estos momentos, y voy a cederle el uso de la palabra a Berenice para que nos comente un poco qué es lo que ha sucedido en esta materia de elección consecutiva. Adelante, Berenice. Buenas noches, hola Rosa María, querido Marco. Es un gusto para mí estar hoy con ustedes y la verdad un honor compartir esta mesa con grandes expertos y bueno, también quiero aprovechar para agradecer la invitación a mi querida amiga Nadia Choreño, a quien estimo y admiro muchísimo desde hace muchos años. Entonces, pues aquí con el gusto de comentar este tema que como mencionábamos hace unos minutos antes de arrancar, pues está muy en tiempo, derivado de la etapa del proceso electoral federal en la que estamos y derivado de la posible, en su momento se aprobarán por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral algunos lineamientos para regular este tema de la elección consecutiva de diputados federales. Y bueno, son muchos temas a tratar, ¿no? Me gustaría empezar señalando un tema respecto a la reelección. La reelección para mí sería el género y la elección consecutiva una de las especies. Es decir, la reelección, hablando como una modalidad del derecho a ser votado, que eso es importante tenerlo presente, la reelección como tal no sería un derecho autónomo, no es ni siquiera un principio constitucional, porque algunas personas hablan como el principio de reelección, pero realmente es una modalidad del derecho de ser votado, que quiere decir que esta no va a ser absoluta, que para poder ejercer el derecho de ser votado por la vía de la reelección, en este caso consecutiva, o la elección consecutiva, que es la que tenemos permitida en nuestra Constitución para legisladores federales y locales y ayuntamientos, como mencionaba Rosa María hace unos minutos, tiene algunas características y algunos requisitos que hay que cumplir, por lo tanto no es absoluta. Y como bien señalabas, pues los establece en la propia Constitución, en los casos, pues cuántos periodos pueden ser, que en algunos casos son 2 y hasta 4 periodos, en algunos casos es únicamente un periodo más el
que se puede aplicar esta elección consecutiva, pero además también hay otro requisito que es ser postulado por el mismo partido político que lo postuló en un principio o bien alguno de los integrantes de la coalición, de los partidos integrantes de la coalición que postuló al entonces candidato, salvo que éste se haya separado del partido político antes de la mitad de su mandato. Y digamos que esas son las reglas generales que nos presenta la Constitución respecto de este tema de elección consecutiva, que, repito, es una modalidad del derecho de ser votado. Y por lo tanto, admite algunas restricciones a este derecho precisamente para hacerlo armónico con otros principios que tenemos en nuestra Constitución. Derivada de esas reglas fundamentales que ya ha establecido la Suprema Corte ya ha señalado que por lo menos estos elementos deben de tener las legislaciones locales que regulen el tema de la reelección, y efectivamente hay libertad de configuración legislativa para regular el resto de la modalidad. Sin embargo, vámonos ahorita a enfocar al tema, hay muchísimos temas, pero al tema de carácter federal. Este tema de que es una modalidad del derecho de ser votado, incluso es criterio ya del Tribunal Electoral, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado esto que ahorita les comento. Y bueno, ha también emitido algunos otros criterios interesantes y también la Suprema Corte. Y voy a resaltar algunos, por ejemplo, respecto del tema de la separación del cargo. Al respecto, lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es precisamente en un primero, o sea, lo principal es que hay libertad de configuración legislativa. Sin embargo, en aquellas entidades que establecen que no hay la necesidad de separarse del cargo con alguna temporalidad y que ellos pueden continuar en el cargo, ha señalado la Suprema Corte que esto puede ser siempre y cuando se siga respetando las directrices del 134 constitucional y bueno, además de que hay otros mecanismos de control para no generar una inequidad en la contienda y no generar desigualdad entre los participantes con la intromisión de recursos de carácter público de forma indebida, porque tenemos también el tema de la fiscalización de estos recursos. Entonces, finalmente, de todas maneras, ellos van a tener algunas directrices que seguir para efecto de no vulnerar el 134 sin necesidad de separarse del cargo. Sin embargo, en aquellas legislaciones donde se establece que se separen del cargo, pues en esos casos también lo ha declarado constitucional la Suprema Corte y digamos es un criterio que es interesante al respecto. También otro criterio que es importante mencionar, que ha resaltado o que ha utilizado muchísimas veces el Tribunal Electoral, la Sala Superior concretamente, es el tema de la paridad de género frente a este derecho de ser votado por la vía de reelección o la elección consecutiva. Y bueno, en estos casos ha mencionado o ha buscado esta armonización entre el principio de paridad y esta modalidad del derecho a ser electo. Y generalmente el criterio de la Sala Superior, pues al hacer la ponderación, pues ha dado más peso a la paridad de género y de ahí han surgido algunos criterios relevantes y alguno jurisprudencial de la Sala Superior, donde ha mencionado pues que es obligación de los partidos políticos a la hora de hacer la postulación de sus candidaturas, pues en sus procesos internos prever también el tema de cómo van a hacer esta armonización para que a la hora de elegir a candidatos nuevos y a candidatos que vayan a participar por la vía de la reelección, pues que al final también se cumpla con otra obligación constitucional, con un principio que es el de paridad. Incluso esto se ve también reflejado en los lineamientos que recientemente sacó el Instituto Nacional Electoral, respecto de lo que deben seguir los partidos políticos en el tema de violencia política por razón de género, pero también menciona algunos temas de la paridad. Por otro tema, incluso hablando de la violencia política de género, otro asunto interesante o relevante que determinó la Sala Superior fue la inelegibilidad de algún presidente municipal que en su momento quería ir por la vía de la reelección y había sido sancionado ya con resolución firme
en materia electoral por violencia política en razón de género en contra de alguna integrante de su ayuntamiento, y bueno, esto posteriormente lo convirtió en inelegible, y esto pues lo vemos reflejado también en estos lineamientos que comentaba con esta declaración 3 de 3 que también ya está regulando el Instituto Nacional Electoral, precisamente para que todos los candidatos presenten estas declaraciones donde no hayan ejercido este tipo de violencia contra las mujeres. Entonces, es otro criterio importante. Otros asuntos que han surgido en el Tribunal Electoral, por ejemplo, un asunto interesante fue en el caso de Nayarit, pero este ya fue más en el tema de ayuntamientos, donde, pues, derivado de la reforma electoral del 2014 para la homologación de calendarios electorales locales con el federal, pues, ¿qué sucedió en este caso? Pues por única ocasión y de manera excepcional, pues la duración del cargo de los ayuntamientos pues era por 4 años y no por 3, que era lo ordinario. Sin embargo, ellos preguntaban de si podían acudir a elección consecutiva para el siguiente periodo, porque recordemos que el artículo que nos regula los ayuntamientos, que es el 115 constitucional, pues establece que esta elección consecutiva en ayuntamientos, pues únicamente es siempre y cuando no sea más de no duren en los ayuntamientos más de 3 años. Por lo tanto, pues aparentemente no entraba este ayuntamiento de 4 años para poder participar en una reelección, y bueno, ahí la Sala Superior determinó que derivada de esta situación excepcional, pues tenemos este caso de que de manera excepcional duraron 4 años y que deberá de hacerse una interpretación para maximizar también este derecho a ser electo por esta vía, y pues ahí se permitió participar para un siguiente periodo por 3 años. Entonces ahí se hizo una interpretación de diversas normas, pero maximizando el derecho de ser votados por la vía de elección consecutiva de estos miembros del ayuntamiento. Y digamos, a grandes rasgos son algunos de los criterios que han tenido la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, y que aún así, aunque los tengamos, vamos a ver, y como vamos a ir en la plática, hay muchísimos casos que quedan fuera y que seguramente serán las autoridades jurisdiccionales y administrativas las que en su momento tendrán que determinar si procede o no el registro de determinados candidatos por esta vía, y en su momento la impugnación ante una autoridad jurisdiccional, porque es muy complicado abarcar todos esos supuestos, que ya veremos cómo se han ido dando, y ya comentaré algunos que incluso pues he escuchado recientemente y que seguramente llegarán a los tribunales. Muchas gracias, Berenice. Pues nos has dado un repaso sobre los principales criterios que se han establecido en la materia. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar a Marco. Quisiera saber, Marco, qué pasó, qué pasó ayer en el INE. Tenían ahí en puerta los lineamientos, finalmente se pospusieron, pero yo quisiera que nos platicaras cuál es la finalidad de estos lineamientos y qué es lo que pretende preservar el instituto al emitir estos lineamientos. Bueno, antes que nada, buenas noches, ¿no? A todo el público, un agradecimiento, ¿no? Por la invitación para estar aquí con ustedes, compartir este espacio, ¿no? Con Berenice, y bueno, ya cumplida esta, ¿no? Esta exigencia, ¿no? Derivada de la educación que mis padres me brindaron, ¿no? No, muchas gracias. A ver, ¿qué es lo que está haciendo el Instituto Nacional Electoral a este respecto? A ver, nada más retomando lo que ya adelantaba Berenice, ¿no? En efecto, ¿no? Se trata de una reforma, ¿no? Si mal no recuerdo, de febrero del 2014, ¿no? O sea, desde entonces para acá pues, han transcurrido pues, más de 6 años, en los cuales, ¿no? El Congreso de la Unión, ¿no? Estuvo en posibilidad de poder desarrollar,
¿no? Legislativamente las reglas, ¿no? Para detallar, ¿no? Los distintos casos que pueden presentarse durante el ejercicio del derecho, ¿no? A la reelección, entendido aquí el derecho a reelegirse como eso, como una manifestación, ¿no? Del derecho de sufragio en su vertiente pasiva, no porque sea en realidad un derecho autónomo como tal, ¿no? Y en eso sí ya ha sido muy claro desde la opinión que generó la Comisión de Venecia, ¿no? Hace un par de años a este particular. No existe, pues, el derecho, ¿no? A la elección, ¿no? Como tal, sino forma parte, ¿no? De las distintas modalidades de ejercicio del derecho de sufragio, ¿no? Pues bien, pero bien, eh, como el ejercicio de todo derecho humano fundamental, el llevarlo a la práctica normalmente va a conllevar, ¿no? La concurrencia, ¿no? Con el ejercicio de otros derechos también de rango constitucional, ¿no? Vamos a entrar también en juego con otros bienes o valores, ¿no? Reconocidos por el propio ordenamiento, muchos de ellos incluso también desde la Constitución misma, y pues se producen lo que se denomina tensiones o conflictos, ¿no? Entre el ejercicio de esos distintos derechos o bienes constitucionalmente reconocidos, ¿no? ¿No? Lo ordinario es que para acometer esa tarea de ponderar, ¿no? Los distintos intereses en juego, que en una elección, como tú bien sabes, Rosa María, pues hay una multitud de intereses en juego en un procedimiento. Entonces, lo ordinario es que sea el propio legislador, ¿no? El que se acometa esa tarea, ¿no? De regular, ¿no? La manera en la que se van a ir ponderando los distintos intereses en juego con un carácter abierto y general, ¿no? Con la suficiente anticipación, ¿no? Para que todo el mundo pueda conocer, pues, cuáles son las reglas del juego, ¿no? A qué se está metiendo cada interesado a participar bajo esas condiciones, ¿no? Pues pasaron 6 largos años y no se hizo nada, ¿no? Básicamente, ¿no? Las legislaturas que sucedieron, ¿no? A la aprobación de esta reforma constitucional, no hicieron nada. Me da la impresión de que, ¿no? Como esta prerrogativa o esta posibilidad de reelección no sería efectiva sino hasta quienes resultaran electos, ¿no? En los comicios federales del 2018, bueno, pues ya no les interesó en demasiado, ¿no? En demasía a los legisladores, ¿no? Que habían aprobado esas reformas, ni a quienes les sucedieron, cuando menos en Cámara de Diputados, ¿no? De tal suerte que llegamos a una situación en donde a la víspera, ¿no? Del inicio del proceso electoral federal, bueno, pues se constata o se advierte esa ausencia o carencia de legislación. Y eso motivó, ¿no? Un intento, ¿no? Algunos le llamaban madruguete, en la Cámara de Diputados, ¿no? A principios de año, de querer emitir unas reglas, ¿no? Muy rápidamente para que pudieran generarse, ¿no? Cuando menos una serie de reglas, ¿no? Para el ejercicio de esta elección consecutiva o reelección, como quieran ustedes llamarle. Eh, ya se presentaba ahí una problemática, ¿no? Cuando menos yo en su momento advertía que ahí ya había una problemática porque eran quienes estaban haciendo esa tarea de legislar, ¿no? Pues las y los legisladores que iban a estar precisamente en juego, ¿no? O quienes eran directamente los primeros interesados en determinar las condiciones de su propia competencia, ¿no? Entonces, había ya ahí un déficit, si ustedes me permiten, ¿no? Derivado de que no había, pues, una objetividad como tal, ¿no? Había propiamente, en propiedad, había un conflicto de interés, ¿no? Pero a ver, afortunadamente eso ya no pasó a mayores porque en el Senado no hubo las condiciones para poder eh, generar o que se concluyera con el proceso
el legislativo, y entonces nos quedamos al amparo pues, de esa situación de carencia de reglamentación a nivel legislativo, ¿no? Ante esta situación, pues, ¿cuál debe ser el papel de la autoridad electoral, en este caso, de la Autoridad Electoral Nacional, del Instituto Nacional Electoral? ¿No? Bueno, pues, a ver, yo en este sentido, ¿no? Y creo que también en algún momento así lo expresé en un texto, pues uno de los primeros mandatos o principales mandatos que tiene la autoridad electoral es brindar y generar seguridad y certeza, ¿no? De cuál va a ser su actuación durante el proceso electoral, ¿no? Insisto, de manera ordinaria, ¿no? Esa garantía la va a cumplir, ¿no? Un conjunto de reglas detalladas que, ¿no? Han venido siendo costumbre en nuestro país que se encuentren en la ley, ¿no? Pero como no teníamos precisamente la generación de esa legislación secundaria a este respecto, ¿no? Bueno, pues yo creo que la autoridad, ¿no? La autoridad electoral se encuentra compelida, ¿no? A anunciar cuál es su visión que tiene de lo que dice la Constitución, de lo que dice la ley, de cuáles son los distintos bienes, derechos y valores que pueden entrar en juego, y básicamente, pues, cuál va a ser el criterio que va a seguir, ¿no? En los distintos casos que puedan llegársele a presentar, digo, no de manera detallada, pero sí a grandes rasgos, qué es lo que principalmente se vislumbra, cuáles son los principales problemas, ¿no? Cuestiones que habría que resolver, ¿no? Para el ejercicio de las propias autoridades, ejercicio de las propias atribuciones que tiene la autoridad, en este caso de manera específica, con el registro de las candidaturas, ¿no? Que como ustedes saben bien, es algo que compete a los distintos consejos, ¿no? Del instituto. En el caso de las diputaciones federales, ¿no? De manera ordinaria, los registros deberán llevarlo a cabo, ¿no? Los consejos distritales, ¿no? Del instituto, o de manera supletoria, ¿no? A través del Consejo General también del propio Instituto Nacional Electoral. Entonces, ¿no? En esa medida, ¿no? Se exigía, ¿no? Se sigue exigiendo, ¿no? La existencia de cuáles van a ser esas reglas a partir de las cuales, ¿no? La propia autoridad electoral, ¿no? Acometerá estas tareas del registro de las diputaciones, ¿no? Y es aquí donde vamos a entrar, ¿no? En una especie como de campo minado, ¿no? Porque la manera de entender lo que dice la Constitución, ¿no? Y el alcance de los distintos derechos, bueno, pues va a estar normalmente en situación de contraposición de visiones, ¿no? Y habrá quienes, y yo lo pondría más o menos como en estos términos, habrá quienes tengan, ¿no? Una concepción de la Constitución en donde el operador institucional, pensaríamos en los jueces, pero también las autoridades administrativas, ¿no? Deben de cumplir con una función de protección de los distintos derechos en juego, ¿no? Es decir, no solamente es una autoridad pasiva que debe preocuparse de no violentar derechos, sino que debe, ¿no? Asumir un rol activo, ¿no? Y protegerlos, ¿no? Sobre todo aquellos, ¿no? Bienes y valores que tienen una naturaleza social, ¿no? Y que pueden incidir, ¿no? En un conjunto indeterminado de casos, ¿no? Generales, no propiamente individuales. Y la otra gran visión con la que se puede contraponer esto es ver, ¿no? La Constitución más bien como la garantía última de los derechos que están reconocidos en ella misma, ¿no? Especialmente los de carácter individual. Y en este sentido, ¿no? La manera en la que se puede interpretar tanto el 35 de la Constitución en su fracción segunda, ¿no? Específicamente cuando establece que es un derecho de las y los ciudadanos mexicanos poder ser electo para todos los cargos de elección popular, reuniendo las cualidades que establezca la ley, puede tener una dimensión muy distinta a partir de una u otra visión, ¿no? Entonces, a partir de eso,
Al interior del instituto se generaron una serie de trabajos para acometer esta tarea. Se tuvieron a partir de la semana pasada reuniones con partidos políticos, ¿no? Se propusieron una serie de reglas que empezaron a ser discutidas, ¿no? Pues yo te puedo adelantar que no se, y no se trata, les puedo adelantar, no se trata de alguna infidencia, ¿no? Pues porque ya hubo una comisión, ¿no? A principios de esta semana y ahí se expusieron ya algunas de las posiciones. Y te puedo adelantar que no hay una visión monolítica, ¿no? Hay visiones en pro y en contra de lo que se contiene en esa propuesta, sobre todo, ¿no? En casos o en supuestos muy específicos como él es, si hay o no una exigencia o necesidad de separarse del cargo, ¿no? Para aquellos diputadas y diputados que estén esperando o buscando ser reelectos, ¿no? Entonces, lo que sí te puedo decir es que a partir de esas dos grandes visiones, bueno, se puede hacer un análisis, ¿no? Crítico, si quieres verlo de esa manera, ¿no? De cuál debe ser el papel de esa autoridad. Y esto va a ir también acompañado de algo que comentó así muy brevemente está Nadia Choreno al principio, ¿no? De que empezamos a platicar poco antes de entrar al aire. Esto va ligado, ¿no? A cuál es el papel, ¿no? Del Instituto Nacional Electoral en este tipo de casos, ¿no? En especial, ¿no? Con la llamada facultad reglamentaria. Yo en lo particular no me gusta denominarla de esa manera porque es anclarla a esa noción conceptual de lo que es el reglamento derivada o naciente, ¿no? Con los orígenes del Estado constitucional, en donde nació en una situación privilegiada la noción y función de la ley como reguladora, ¿no? De la totalidad de las relaciones de las personas, y entonces se veía en el reglamento un papel de mera ejecución, ¿no? En donde la posibilidad de innovar normativamente se encontraba francamente limitada a lo que ya a esos grandes brochazos que ya se encontraran dispersos en la ley. A mí me da la impresión que eso ha cambiado, a mí me da la impresión, insisto, que eso ha cambiado. Yo hablaría más bien como de potestades normativas, porque tú debes saber muy bien, Rosa María, que incluso en el léxico que emplea la legislación electoral, pues no tenemos un solo tipo de ordenamiento, se habla de acuerdos, lineamientos, reglamentos. Entonces, el empleo incluso de esas distintas expresiones puede, en principio, cuando menos eso nos indican los cánones de la interpretación, ¿no? O del legislador racional, eso implicaría que se trata de instrumentos normativos que pueden tener alcance distinto. También la noción que se tiene de la ley y de la Constitución, cuando menos en la manera en la que venimos operando actualmente, son muy distintas, ¿no? De cómo nació, ¿no? En los albores del Estado constitucional, del Estado constitucional liberal. Incluso hemos transitado de un Estado liberal a un Estado constitucional de derecho, en donde se espera, ¿no? Un rol mucho más activo por parte de la administración. Se habla pues del Estado regulador, ¿no? Precisamente por esa transformación en la concepción del alcance de los derechos que se ha tenido, ¿no? Pero entonces yo no hablaría en propiedad de facultad reglamentaria, apostaría por identificarla como potestades normativas, y ahí entraríamos en un segundo campo bastante discutido y discutible, porque cuando menos hasta donde yo recuerdo, ¿no? Los criterios que ofrece la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a este respecto, pues son bastante vacilantes, como en general es su jurisprudencia, ¿no? O sea, para unas cosas dice una cosa, para otras otra. En general, yo cuando menos identifico tres tipos distintos, ¿no? De criterios relacionados con potestades normativas, y yo creo que el principal reto,
tal vez no de ahorita, pero sí, ¿no? En los meses y años por venir, es la construcción de algo que sea mucho más coherente y que permita un funcionamiento óptimo, ¿no? Pues del conjunto del ordenamiento. Pero Muchas sí, gracias, Marco. para no dormirlos. Muchas gracias, Marco. En efecto, el gran reto es determinar si efectivamente esta facultad normativa, como lo señalas, pues puede ser en su momento validada por la sala superior. Y bueno, recordemos el proceso pasado con los famosos lineamientos de la cancha pareja, que le llamaron, que se habían venido de manera recurrente aprobando año con, bueno, proceso con proceso, pues en un momento determinó que ya no había esa facultad, ¿no? Entonces, bueno, pues está en el aire el tema y sobre todo, pues entiendo perfectamente la posición de la autoridad electoral de poner reglas para efecto eh, de normar el procedimiento y que haya menos conflicto en el proceso y sobre todo preservar el principio de equidad, ¿no? Pero Berenice, yo quisiera que platicáramos sobre un tema. Este tema de la elección consecutiva siempre está atrás el 134, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos N número de reglas que, bueno, más no reglas precedentes, porque no han hecho la regla del 134, la que hicieron no dice nada, sino más bien tenemos una serie de precedentes que han ido normando la actividad del servidor público. Y bueno, esas precedentes en algún momento dado entran como en conflicto cuando hablamos de una elección consecutiva si no se separa del cargo. Pero también hay otras voces que nos señalan pues, que el 134 es una obligación permanente, o sea, no solamente es cuando va a haber proceso electoral o cuando vas a estar en elección consecutiva, sino la obligación del uso imparcial de los recursos públicos, pues es en todo momento. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo verías tú los precedentes que tenemos sobre la actuación, el principio de neutralidad y de imparcialidad del servidor público con esta nueva figura que estamos tratando de la elección consecutiva? Pues antes de contestar esta pregunta, aprovechando la pregunta que le acabas de hacer a Marco, quisiera dar mi opinión al respecto de estos lineamientos. De manera personal, sí considero que no le corresponde al Instituto Nacional Electoral regular este tema. Creo que sí es una facultad exclusiva del legislador, del Poder Legislativo. Incluso le eché un ojito al proyecto de lineamientos y cuando viene la parte considerativa, mencionan mucho, la Suprema Corte ha señalado que es libertad de configuración legislativa y habla mucho del legislador, el legislador. De manera personal, en el derecho a ser votado, pues es un derecho constitucional de configuración legal. Entonces creo que los pormenores deben de venir en la ley y el tema de lineamientos, reglamentos o cualquier normativa que emita alguna autoridad administrativa para regular al respecto, pues ya nada más es para delinear lo que venga en la ley, pero de manera personal sí considero que no pueden hacerlo directamente en la Constitución y más analizando algunos de los elementos que vienen como ordenarles que se separen del cargo, creo que además estarían restringiendo un derecho, lo cual además para mí invade aún más el tema de las facultades legislativas. En esa parte sí estoy totalmente en contra. Y va de la mano con esta pregunta que haces precisamente la separación del cargo, porque precisamente analizando, para mí creo que son dos cosas diferentes. O sea, si estos lineamientos en caso de aprobarse, creo yo que si no se van por un tema de inconstitucionalidad por violación a la reserva de ley, se caen en algunos elementos por unas restricciones que para mí serían inconstitucionales, como en este caso,
pues que una autoridad que no es la legislativa sea la que restrinja el derecho a ser votado y que sea la que le limite el hecho de continuar en el cargo. Mencionando ahorita hace un momento que mencionaba que la Suprema Corte ha señalado que hay libertad de configuración legislativa. De hecho, a nivel nacional, aproximadamente el 62% de las legislaciones locales establecen que no se separen del cargo. O sea, que si ellos lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero no hay obligación de separarse del cargo, ¿no? Entonces, la mayoría de legislaciones no piden ese requisito. Creo que una cosa es la reelección o la elección consecutiva, es un derecho diferente, y otra cosa es 134 constitucional. Y el 134 va a seguir su vía y en su caso su procedimiento y sus sanciones por separado. Es decir, quienes consideren que algún servidor público en el ejercicio de su encargo está ejerciendo de manera indebida sus recursos o hay una promoción personalizada indebida, además, bueno, ya seguirá un procedimiento vía 134. Si el candidato que no tiene la obligación de separarse del cargo utiliza indebidamente esos recursos públicos, además tendrá sanciones por materia de fiscalización. Incluso podrá hasta rebasar topes de gastos de campaña y incurrir en algunas otras vulneraciones administrativas en materia electoral. Pero creo que eso ya es un tema diferente. Y es más, esto habría que armonizarlo y yo diría, incluso esa necesidad, escuchando a algunas personas en algunos debates y en especial a algunos legisladores cuando se aprobó la primera etapa en la Cámara de Diputados de la reforma que quedó precisamente, digamos, sin aprobación en la Cámara de Senadores, ¿no? Que ahí quedó detenida. Cuando hablaban del tema de separación del cargo, porque recordemos que esta iniciativa de reforma trae el tema de que no es obligatoria la separación del cargo, mencionaban mucho el tema de la inequidad en la contienda, que se iban a vulnerar, este tema de utilizar los recursos, se vulneraba el 134, pero creo yo que sí se está confundiendo. Hay otro tema, yo lo que digo es, si se reelige, y ya esto es un tema que ha dicho la Corte, el derecho de ser votado por la vía de la elección consecutiva o la reelección es de carácter individual, ¿no? Puede ir el suplente o puede ir el propietario siempre y cuando haya ejercido el cargo. Incluso esto se replica en los lineamientos que también está proponiendo el INE. Sin embargo, aquí yo me preguntaba, bueno, si el propietario es el que va a pedir licencia y va a subir el suplente y deciden ir en fórmula, pues finalmente, ¿cómo sería esa fórmula? O sea, el suplente está ejerciendo el cargo, quien también va a ir a la reelección. Ahora, si se va la mayoría, digamos, sabemos que si hay DRP, pues ¿qué sucede? Llamas al siguiente de la lista y con los criterios de la sala superior, pues diríamos a los de la lista del mismo género tratándose de mujeres. Pero si son de mayoría relativa, pues dejaríamos acéfalos los órganos. O sea, si nosotros vemos, no sé qué porcentaje de diputados federales pretendan la reelección, pero si de los 300 de mayoría relativa, 200 en la fórmula completa se van, pues sí estaríamos haciendo una afectación a la Cámara. Creo yo que no hay razón de ser para la separación del cargo. Incluso con los criterios, como mencionaba, la Suprema Corte lo ha sostenido. Es diferente 134 y es diferente el tema de la reelección. Entonces, para mí es importante hacer esa distinción y aquí mencionar que en todo caso, respecto a los lineamientos que propone el Instituto Nacional Electoral, que entiendo que lo que busca es precisamente dar esa certeza de que más o menos pues se vayan bajo las mismas reglas, ¿no? Y entiendo esa preocupación del Instituto Nacional Electoral, pero creo yo que sale de sus facultades, porque finalmente, ¿qué sucederá? Pues algunos dirán, bueno, si en la legislación no viene, ¿qué va a pasar, no? Yo diría, pues, de manera personal, es mi opinión, pues el instituto tendrá que registrar conforme lo que hay en ley, lo que hay en la Constitución, los requisitos que se establecen en la Constitución y en la ley para ser diputados federales, y en su caso, quienes consideren que además se debe de separar del cargo, pues presentarán la denuncia correspondiente, la demanda correspondiente, ya será, yo creo que al final, el tribunal
Electoral el que definirá la situación. O sea, sí creo de manera muy respetuosa para el Instituto Nacional Electoral que no le corresponde esa facultad de legislar al respecto y que finalmente quien daría la certeza sería el tribunal, igual o no a destiempo, no sé, porque pues finalmente también para muchos diputados que van a estar en tema ahorita de reelegirse, pues incluso también se les están en proceso electoral modificando reglas que no tenían hasta antes del proceso electoral. Y recordemos que el 105 constitucional, fracción segunda, pues establece que se deben de modificar leyes y demás 90 días antes del inicio del proceso, precisamente para dar esta certeza a los actores políticos y a todos los que van a participar, porque si las modificamos ya dentro del proceso, pues podemos generar esta falta de certeza y digamos algunas cuestiones como mencionábamos en algún momento de la plática previa, el propio instituto está solicitando un aviso de intención al INE y obviamente a la Cámara de Diputados de querer reelegirse. Entonces, en esos casos, sí creo yo que se está modificando, se está haciendo un cambio de reglas en pleno proceso electoral. Yo les digo por cualquier cuestión, o sea, creo que no hay facultades del instituto. El tema de la separación del cargo, como mencionaba, para mí no hay necesidad de separarse del cargo. O sea, yo sí creo que finalmente se puede hacer, continuar en el cargo y ahí va a sopesar el legislador que esté en funciones, porque no sabemos si les convenga, porque precisamente como decías, Rosa María, hay criterios del tribunal respecto al 134, que bien tiene razón Marco, el tribunal a veces es un poco también inconsistente en sus criterios porque va cambiando y a veces también provoca esta falta de certeza en los criterios. Sin embargo, en los últimos criterios que ha sostenido respecto al 134 podemos advertir que los servidores públicos, pues si quieren hacer campaña y demás, pues tienen algunas restricciones. Anteriormente era el día de no hacerlos en días y horas hábiles. Ahora hay algunas excepciones cuando son legisladores, cuando son legisladores, pero que además tienen un cargo partidario. Hay cosas muy específicas donde no tienen que dejar, en este último caso que estoy mencionando, que fue un caso, me parece que de Movimiento Ciudadano, que además de legislador, era un dirigente de partido y tenía que acompañar al registro de los candidatos, y en esos casos se consideró que no había vulneración en ausentarse días y horas hábiles, que además me parece que sí acudió a la sesión de la Cámara respectiva, me parece que era del Senado. Pero en estos casos, pues tendrá que estar atento el legislador a ver qué le conviene más, porque en esas le conviene más separarse, porque si no puede acudir a hacer su campaña, porque no puede descuidar su actividad como legislador en días y horas hábiles, pues qué momentos le quedan para hacer campaña. Evidentemente, a través del instituto, pues hará que hace muy bien el tema de la fiscalización y esta revisión de la utilización de los recursos de los servidores públicos y en realidad de todos los candidatos que participan en los procesos, pues precisamente de verificar que no se utilicen de manera indebida, o sea, que no se metan estos recursos públicos para hacerse campaña, que no tengan. De todas maneras, aunque no queramos, las personas que ejercen el derecho de ser votado por esta vía traen una ventaja respecto de los nuevos candidatos. ¿Por qué? Porque pues a ellos ya las conocen, ellos ya han emitido informes incluso de labores, entonces ya, aunque no queramos, traen alguna ventaja respecto a los nuevos que apenas están, porque tienen como ese régimen, yo diría un régimen como especial, pero obviamente tienen que cumplir con el 134, pero sí distinguiendo que eso se sigue bajo otro procedimiento y otra cuestión es el tema de la reelección. Entonces, hasta ahí me quedaría en mi Gracias, participación. Berenice. Bueno, Marco, pues, ¿qué tal el tema de la facultad normativa? ¿Se tiene o no se tiene? Derecho de réplica. Pero bueno, más allá de eso, pues Berenice ya nos dio respuesta a una de las preguntas que están aquí en el chat. Nos preguntaban cómo harán campaña los servidores públicos, los legisladores que no se separen del cargo. Si solamente en horas y días inhábiles, el día de descanso semanal que tienen, etcétera, ¿no?
Bueno, pues ya por ahí nos dio respuesta. Pero Marco, este tema de la equidad en la contienda, que es como la piedra angular de todo lo que se genera alrededor de un proceso electoral, ¿no? No han visto, bueno, uno de los temas es la facultad de fiscalización del INE, una facultad hacia los que pretendan la elección consecutiva que tendría que ser más robusta. No han, no sé, previsto algunas formas, porque con independencia del tema de los federales, ya tenemos legisladores locales que no se van a separar, ¿sí? Porque ya las legislaciones así lo señalan. Entonces, a esos legisladores no se les podría poner una fiscalización más robusta para efecto de precisamente preservar este principio. Ok, a ver, uno de los aspectos sobre los cuales se va a seguir analizando es precisamente ver qué tipo de instrumentos se pueden construir junto con la Cámara de Diputados a efecto de poder, ¿no?, establecer esos vasos comunicantes que permitan, ¿no?, una fiscalización o un monitoreo de las actividades de aquellos legisladoras y legisladores que pretendan alcanzar la reelección, porque no se trata solamente, en mi opinión, del instituto, ¿no? Porque aquí me da la impresión que la posibilidad de ser reelectos eh, plantea cuando menos dos vertientes distintas, o hay dos intereses que concurren, ¿no?, diferentes a aquel interés personal que puede tener la diputada o el diputado que pretende ser reelecto. Por un lado, ¿no?, ya se ha comentado aquí, es el de la equidad en la contienda, es decir, el de igualdad de oportunidades, el de condiciones equitativas, ¿no?, para todos los participantes, ¿no? ¿En qué medida, ¿no?, y bajo qué aspecto, ¿no?, el que pueda un legislador, ¿no?, mantener sus actividades como legislador y de manera concomitante realizar o no actos de campaña, en qué medida o en qué proporción, qué vale y qué no vale, ¿no? Entiendo, pues a ver, sí puede ser, como dice Berenice, que partan de una situación de ventaja, pero pues puede ser al revés, ¿eh? ¿No? Precisamente porque ya los conocen, ¿no? No es una situación de ventaja, sino lo contrario, ¿no? De desventaja. No, pues aquí juega en ese sentido parejo, pero a ver, está esa preocupación real, ¿no? Ahí, pues la discusión es, en realidad, ¿no? Al margen o no, ¿no? Porque entiendo yo que es una tarea del legislador, ¿no? Pero aquí habría que responder dos preguntas. Uno, si el legislador debía o no haber emitido la legislación o no, ¿no? Porque de la conclusión a la que se arribe, ¿no?, en función de esto, pues las consecuencias para la autoridad electoral pueden ser ciertamente distintas. Y lo segundo es si la separación, ¿no?, cumple, ¿no?, con las exigencias propias del principio de proporcionalidad, es decir, si se trata de la medida idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. A mí me da la impresión que la verdadera problemática la podamos encontrar ahí, ¿no? Y como en todo, bueno, pues podemos llegar incluso hasta conclusiones contrarias, ¿no? Pero me da la impresión que por ese lado, una de las vertientes problemáticas es precisamente esa, ya se ha dicho aquí, de igualdad de las condiciones en la contienda. Pero la otra, ¿no? La otra, ¿no?, que también es importante, que es eh, la eficacia y la eficiencia en las funciones de los legisladores. O sea, ¿en qué medida, no, se distrae la atención, no, de las y los diputados que busquen la reelección en su tarea
de legislar, ¿no? De acudir a las reuniones de las comisiones, a las sesiones del pleno, participar, en fin, todas aquellas actividades inherentes. Y aquí ya no estamos en el campo, ¿no? De las condiciones de equidad, aquí estamos en otro campo. Por un lado, podemos ir a una discusión que nos lleve a si es o no posible, ¿no? Instrumentar requisitos adicionales de elegibilidad. En el otro, estamos hablando más bien como una especie de idoneidad, ¿no? De poder conservar ambas funciones, ¿no? Legislador y en ese sentido, ¿no? Y un poco esta reflexión viene a partir de lo que me preguntas, Rosa María, es de tratar de que en la medida en la que hay interés, tanto por parte del Instituto Nacional Electoral, ¿no? De garantizar condiciones de equidad, de condiciones equitativas de competencia, ¿no? Si no es a través de la separación, bueno, pues de la fiscalización, como tú indicas, pero yo partiría que también debe haber un interés por parte de la Cámara de Diputados como órgano, es decir, no en la individualidad de los sujetos y de las personas, por tratar también ellos de establecer reglas que permitan y garanticen, ¿no? La eficiencia y eficacia en la tarea legislativa que le corresponde, ¿no? Eh, porque digo, puede verse comprometida. Bueno, ustedes me podrán decir que, pues a ver, ya pasamos varios meses de pandemia y nadie extrañó al Poder Legislativo. Bueno, pues no lo extrañó porque no esperábamos mucho de algunos de ellos, pero finalmente, ¿no? Si las cosas funcionaran de manera ordinaria como todos esperamos que hagan, pues sí, ¿no? Sí debiera preocuparnos, ¿no? Que la posibilidad de que los legisladores y las legisladoras que buscan la reelección, ello no comprometa, ¿no? Su actuación como legisladores, ¿no? O sea, su actuación en esos eslabones y mecanismos que permiten que pueda el Pleno actuar como tal. Entonces, yo creo que en la medida en la que concurren el interés por parte de las dos instituciones, no, pues a ver, esperemos que puedan llegarse, ¿no? A concretar instrumentos que faciliten las tareas de verificación, cuando menos por parte de la Autoridad Electoral Nacional, ¿no? Esa es una reflexión que te podría adelantar, Rosa María. Gracias, Marco. Claro, la colaboración de la Cámara de Diputados será importantísima para esto, ¿no? Y bueno, tenemos pocos minutos para terminar y hay una pregunta. La hago para ver cuál de ustedes quiere contestarla. Dice, en los cargos locales, donde por la naturaleza de sus funciones no se pueden establecer días y horas hábiles, ejemplo, presidente municipal en una emergencia, ¿cuándo podrán hacer campaña? ¿Quién la contesta? Bueno, por una parte, bien, hay algunas ocasiones que precisamente se ha señalado en algunos asuntos que han llegado al Tribunal Electoral, precisamente que la investidura de servidor público, pues la tienes las 24 horas, los 365 días del año, mientras dure tu encargo, y que precisamente no puedes decir que no estás en un día u hora laboral, porque finalmente lo estás ejerciendo todo el tiempo. Entonces, bueno, en esos casos se ha acudido. Luego las leyes orgánicas municipales hablan de cuáles son las horas laborables en los municipios. Y si no es así, bueno, cuando se vea que no haya alguna sesión de cabildo y demás, se han analizado algunas circunstancias ya específicas de los casos por el Tribunal Electoral para determinar qué días y horas son hábiles. Que incluso un poco retomando la preocupación de Marco hace un rato, casi les puedo asegurar que ese criterio va a cambiar. Y pues o sea, va a ser un poco más laxo el tema de días y horas hábiles en el Tribunal Electoral. ¿En qué sentido? En que atendiendo a este tema de la reelección, pues básicamente podrán hacer campaña los domingos si es que no se llegan a aprobar los lineamientos como están y no se aplican los del INE y digamos no hay la regulación.
pues prácticamente harían campaña los domingos o a partir del sábado en la tarde en algunos casos. Entonces realmente sería muy poco el tiempo para hacer campaña y les convendría separarse, o podría hacer alguna modificación de criterio por el tribunal y que lo haga un poco más laxo en el sentido como lo hizo con con este legislador que les mencionaba, de decir, bueno, no te puedes ausentar cuando hay sesión de pleno, en este caso la Cámara de Diputados, y cuando hay sesión, pues ahí no puedes faltar a tus votaciones y demás. Pero evidentemente, como bien dice Marco, pues ahí hay una ponderación entre, pues no solamente tu derecho a ser votado frente a que tú eres un representante ya de un grupo de ciudadanos que emitieron un sufragio por ti y que estás representando a esa sociedad en una cámara. Pero por otro lado, también si se nos va la mayoría, porque piden separarse del cargo, piden licencia para separarse, para participar en la reelección, pues yo les puedo asegurar que la gran mayoría de los diputados pretenden ahorita la reelección. Entonces, ese sería otro problema. En mayoría relativa, ¿cómo lo sustituimos si se nos va la fórmula completa? Entonces, también no tendríamos igual bien integrados los órganos. Entonces, sí es un tema, y bueno, recordemos que además la reelección puede ser, como bien decía Marco, buena o negativa para el servidor público. ¿En qué sentido lo digo? En que es lo que busca o lo que se buscó, si nosotros leemos la exposición de motivos de la reforma del 2014, es que con esta reelección se premie o se sancione a los servidores públicos por su trabajo. Es decir, si los ciudadanos estamos contentos con la labor, ahorita en este caso de los legisladores federales, pues votemos nuevamente por ellos y los dejemos en el cargo más tiempo. Pero si no estamos conforme, pues nuestra sanción sea no darles el voto. Entonces, ese es un tema, es también parte del derecho de votar de la ciudadanía, el tema de que los buenos funcionarios públicos permanezcan en sus cargos el tiempo determinado que establece la Constitución, y aquellos que no lo hagan, pues que evidentemente dejen el cargo al concluir su primer periodo, ¿no? Entonces, pero bueno, esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Berenice. Pues bueno, tenemos una última pregunta. Nos podemos extender un minutito para poderla dar respuesta y no quede ahí sin contestarse. Nos preguntan, ¿en Coahuila existe una consulta ante el Instituto Electoral Local para saber si los alcaldes que fueron electos extraordinariamente para un periodo de 1 año, para homologar las elecciones locales con las federales del 2018 y reelectos para un periodo ordinario de 3 años, pueden presentarse como candidatos para un nuevo periodo de 3 años? ¿Qué opinan? A ver, así de bote pronto, digo, está medio salvaje, así de emitir algo medio coherente, ¿no? Sobre todo porque no conozco, no tengo, por supuesto, los detalles de esa consulta. Es más, a ver, si estoy entendiendo bien, fueron, Electos por 1 año. por 1 año, ya Luego fueron reelectos electos para uno, o sea, excederían los 6 años que en principio podrían ser admitidos conforme a la Constitución. Pero a ver, yo creo que ahí la clave sería analizar ese presente de Nayarit que comenta Berenice, ¿no? Para ver si es posible aplicar analógicamente las razones extraordinarias que expuso la sala superior. A ver, yo no me atrevería a emitir una opinión más a detalle por carecer de elementos, pero parece que podrían ser esas las coordenadas a partir de las cuales analizar este caso. Pues muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias, Berenice. Se nos agotó el tiempo, quedan muchísimos temas nos quedaron ahí pendientes y sobre todo, pues no sabemos el desenlace, si vamos a tener o no lineamientos, la cadena impugnativa, etcétera. Pues yo los que estaré convocando a una siguiente plática una vez que tengamos mayores definiciones, porque creo que quedaron por ahí temas pendientes que es importante abordar. Les agradezco muchísimo su participación. Buenas noches y bueno, seguimos con estas charlas de Hablemos sobre Derecho Electoral. Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.